Mi experiencia es la siguiente. Cuando los periodistas jóvenes reciben formación en herramientas de periodismo móvil, acaban generando y adquiriendo una serie de competencias profesionales que los medios saben que necesitan el día que aparece la oportunidad. Para mí es la gran riqueza de las redes sociales. O sea, una red como Twitch, que tiene un feed de comentarios permanentes, es un diálogo. O sea, que decir, es que fijaros lo que ha cambiado la película desde que, nosotros hacíamos las crónicas. Yo hacía una crónica en París, lanzaba y a mí no me respondía nadie. El feedback ahora para ellos es permanente o desde un tweet y eso es estupendo. Hola a todos, bienvenidos a Entre Medios, el podcast de Visoci donde informamos, conversamos y reflexionamos sobre la relación entre los medios de comunicación y la tecnología. Un espacio abierto a la conversación, al debate y, por qué no, al entretenimiento. En cada capítulo entrevistaremos a actores relevantes de este ecosistema digital, mientras que informaremos sobre las últimas noticias más destacadas que afectan este apasionante mundo de los medios de comunicación y la tecnología. Hola, somos David Álvarez y María Sorribes, del equipo de Visoci, y os vamos a acompañar durante esta nueva aventura. Bienvenidos. Y si en nuestra anterior entrevista conversábamos sobre audiencias y distribución, hoy continuamos mirando a la audiencia, pero poniendo foco en el área más editorial, hablando sobre todo de narrativas. El contexto social, hablaremos principalmente de una de las plataformas más en boca de los medios estos días, Twitter. Y para ello hemos invitado a esta casa a Carmela Ríos. Pues sí, Carmela Ríos es periodista con una amplia experiencia en coberturas informativas. Estuvo como corresponsal en París en Antena 3 Televisión y en CNN Plus. Y luego, de vuelta a España, estuvo en CNN y en 4 Televisión. En el 2009 fue cuando empezó su aventura en Twitter y fue un poco ya a partir de ahí donde marcó toda la referencia dentro del mundo del periodismo y de los periodistas en el uso de las redes sociales. Y a mí me gustaría destacar sobre todo 2 hitos que tuvo ella, sobre todo durante esa etapa inicial, que fue la cobertura que hizo en Twitter del cierre de CNN. Creo que ahí sí que fue donde ella se dio cuenta del potencial y de la importancia que podía tener Twitter, y luego sobre todo toda la cobertura informativa que hizo sobre el movimiento 15M, que al año siguiente le dieron el premio Ortega y Gasset de periodismo digital. Ha trabajado también en Terra España, ha sido la responsable de narrativas en Unidad Editorial, y actualmente está trabajando de consultora en Prodigioso Volcán, tiene su columna semanal en El País donde escribe sobre redes sociales, y luego lo combina con una actividad bastante amplia en la docencia dentro de las escuelas de periodismo. Bienvenida, Carmela. Muchas gracias, David. Un placer estar aquí. Perfecto, pues bueno, para empezar te vamos a hacer una pregunta un poco complicada y un poco genérica, pero que creo que viene muy bien al uso con tu presencia, ¿no? Y es que, Carmela, ¿qué está pasando en Twitter ahora mismo? ¿Qué leches está pasando? Bueno, muy bien, tendríamos que responder a la pregunta ¿qué no está pasando en Twitter? Pero vamos a intentar resumir un poco, dar un poco de luz. Yo creo que Twitter está mutando, que Twitter ha mutado, no está mutando, ya mutando desde que Elon Musk tomó las riendas de la red social, de la plataforma, e intentó buscar un modelo de negocio de una forma diferente, intentó enderezar las cuentas y sobre todo imprimió una cultura que no se correspondía con nada, con todo el ADN que nosotros hemos visto en Twitter desde que llegamos. En mi caso fue 2009, ¿no? Y lo que ha pasado básicamente es que Musk, por un lado, ha aplicado su concepción como él lo llama, concepción absolutista de la libertad de expresión, lo que significa abrir la mano, por un lado, a todo tipo de contenidos que antes hubieran sido en un momento dado censurados por una política de moderación de contenido, en mi opinión, más responsable. Elon Musk ha destruido el paradigma de la verificación, es decir, del hecho de la existencia de cuentas verificadas que servían para aportar un plus de información al usuario sobre una determinada naturaleza de una cuenta. O sea, el tic azul, no, en mi opinión, no era un símbolo de para nada, simplemente algo que definía algo que era o bien relevante o bien que era real. Y básicamente lo que ha sucedido con todo esto es que la red, que era más ordenada desde el punto de vista de la información o que era más susceptible de ser útil porque la información no cabalgaba de una forma tan caótica, se ha convertido en un entorno
precisamente muy caótico, donde empezamos a no ver nada claro qué es lo que tenemos delante cuando abrimos el móvil y abrimos nuestra cuenta de Twitter, porque tenemos un feed de siguiendo, donde el algoritmo puede meter cosas que tú no sabes quiénes son y cuentas que están verificadas pero que tú no conoces y que posiblemente no son cuentas verificadas históricas, son cuentas que han pagado por estar verificadas y por tener esa situación de preferencia. Con lo cual, digamos, la red es mucho menos útil, pero sigue siendo relevante, digamos, sigue siendo una de las grandes herramientas de comunicación política o de comunicación institucional, y para nosotros los periodistas es una herramienta maravillosa para poder narrar cosas y sobre todo para buscar información. Entonces, por ahora, y esto hay que decirlo con todas con todas las interrogantes de sobre cuánto tiempo pasará, todavía se puede ordenar la información en Twitter. Eso, si quieres, hablamos después, ¿no? De las listas de Twitter, que a mí me parece uno de los mejores inventos. Hablaremos Pues eso me parece bien, pero bueno, digamos, eso sería un poco el paisaje, ¿no? Carmela, tú en el año 2011 hiciste una cobertura en Twitter muy específica, con mucho éxito, pensando y estructurando muy bien qué querías contar y a quién. ¿Cómo hubieras hecho esta cobertura ahora, teniendo en cuenta la existencia de nuevas narrativas, nuevas plataformas y sobre todo el consumo del tipo de audiencia, si tuvieras que cubrir ahora los eventos que cubriste y la relevancia social que tenían en ese momento? Bueno, te puedo decir que esa cobertura, la cobertura del 15M, como otras, eran coberturas casi de ensayo y error, porque realmente al principio, cuando yo abrí la cuenta de Twitter y tenía 39 seguidores, yo no sabía quiénes estaban ahí, y sobre todo tenía la sensación un poco de llegar al valle y gritar, ¡ah, hay alguien ahí! Y no sabía exactamente quién estaba escuchando o simplemente quién estaba. Entonces eso, digamos, bueno, el hecho de empezar a seguir cuentas me permitió ver, sobre todo, y escuchar a los que ya estaban. Y eso fue la puerta a la conclusión más importante de estos años, que es Twitter está muy bien para publicar, pero sobre todo es una herramienta de escucha impresionante, sin la cual no puedes entender el mundo actual. Cuando tú me dices, ¿a quién te dirigías? Yo no sabía a quién me dirigía, yo no sabía exactamente quién estaba en Twitter. Lo que sí sé es que había muchos usuarios de Twitter siguiendo esa cobertura en Sol, en el 15M, que eran personas que encendían la radio o ponían la televisión y no encontraban información sobre el 15M, porque los medios estaban un poquito desconcertados, porque no sabían exactamente de dónde había emergido aquello, por precisamente no haber realizado un buen ejercicio de escucha en redes. O sea, es decir, yo pongo un poquito más atrás, yo fui corresponsal en París, que es un país donde la protesta civil es muy pujante y forma parte del juego democrático. Es decir, en democracia, cuando los franceses no están de acuerdo con algo, salen a la calle una vez, dos veces, tres veces y nuevamente... Lo hemos visto estos días. Bueno, has visto, es decir, normalmente se abre alguna mesa de concertación, o sea, el gobierno no pueden hacer nada, ¿vale? Entonces, cuando yo volví a España, yo veía que lo que estaba escuchando en redes sociales y en Twitter era un malestar que trascendía a los partidos políticos, que no venía de entornos de partidos ni de entornos de sindicatos. Podemos no existía, eran las universidades y los chavales, la gente joven diciendo que va a ser de nosotros, si no puedo decir, en plena crisis de las hipotecas, es decir, ¿qué futuro nos espera? Y de todo ese malestar surgió un movimiento que es el movimiento del 15M. Con lo cual yo sí tenía la sensación, por el feedback que tenía, por las respuestas que tenía a los tweets, era gente que me daba las gracias y decía, oye, gracias porque eres mis ojos en sol. Porque tengo la sensación que en este sentido los medios de referencia tardaron en darse cuenta de la dimensión del problema y de colocar, digamos, informativamente el 15M donde tenía que estar, que era en un sitio donde ellos... ¿Por qué? Básicamente porque los analistas políticos, yo soy muy crítica con el tema del periodismo político actual, porque me parece que en parte está desfasado, porque simplemente atiende al análisis de plataformas de creaciones de opinión pública o de estado de opinión que se forman en puestos tradicionales. O sea, que decir, si no escuchas las redes no vas a entender dónde están las protestas. Una campaña electoral que sigas hoy viendo mítines, esto con David he hablado mucho de este tema, ¿no? Pues los mítines, si tú vas a un mítin, ves un programa electoral, pues estás comprendiendo un 1% de una campaña electoral, porque hay una gran parte de la campaña electoral que está sucediendo antes de la campaña electoral y que está sucediendo dentro de plataformas que los periodistas políticos no saben ni oler, o sea, no saben ni ver ni les interesa en muchos casos. ¿Crees que en ese sentido los medios no han sabido todavía canalizar esa distribución de información en las redes como pasó entonces y por eso han saltado creadores de contenido y personas externas a las instituciones mediáticas haciendo esa cobertura? ¿O crees que en ese sentido ha cambiado y el papel de los medios? Es que desde el día 2011 a 2023 ha pasado mucho tiempo, digamos, han pasado muchos años y las redes han evolucionado. En ese momento, para mí, la responsabilidad de los medios fue no ver venir, por no hacer escucha, la magnitud del malestar social
fuera de partidos o fuera de sindicatos que se estaba gestando y que después germinó de esa forma, porque claro, hablemos, no era el 15M, era el 15M y los jubilados del barrio animando a la gente y todo. Es decir, y bueno, y aquí una acampada replicándose en otro sitio de España, es decir, eso existía y estaba ahí. Y los medios no lo vieron. Y después tampoco lo podían contar muy bien, porque claro, allí no había declaraciones de políticos, no había políticos en medio, eran gente haciendo unas cosas rarísimas, como, no sé, como tertulias en mitad de la Puerta del Sol, donde entraban y salían gente diferente, pues había sí efectivamente muchos movimientos vecinales que después, bueno, germinaron en otros movimientos, y a mí, independientemente de la orientación ideológica, lo que yo veía era como gente tomando la iniciativa para hacer cosas, independientemente después de la evolución que eso tuviera en partidos o no. Es decir, ese es otro tema. Y para mí ese fue el problema. Y el problema de los medios es que ese retraso se ha ido acumulando, en mi opinión. Y ha pasado después, lo hemos visto, como algunos medios, otros medios son nativos, son más rápidos, pero los medios suelen ser poco reactivos a la hora de entender la importancia que las redes sociales tienen como plataformas de publicación, de generación de nuevas comunidades y como entornos de monetización, porque básicamente no son sus propias plataformas. Y yo creo que esto, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países anglosajones o en Francia, por ejemplo, es algo que ha penalizado a los medios, que en mi opinión explicaría, por ejemplo, por qué en España la desinformación cala de esa forma. Digamos, cómo los discursos calan de esa forma, cómo los bulos, los contenidos manipulados, digamos, circulan de una forma que no debería corresponder a un país de una tradición democrática o de una cultura periodística. Yo creo que ahí los medios han ido lentos. Que estamos hablando de coberturas. Tú eres una periodista muy especializada en hacer coberturas, en ir explicando un poco cuando hay, por ejemplo, un acontecimiento, el trabajar muy bien en el tiempo real, el ir contando cómo van las cosas, y eso evidentemente las redes sociales es lo que te da. Es cierto que desde 2011 hasta ahora han pasado ya muchos años, y la cobertura que tú pudiste hacer en aquel año también fue una cobertura limitada por las propias limitaciones de las plataformas que había en aquella época. No había live, no había streams, el formato vídeo todavía no estaba bien desarrollado en las plataformas, y tú, pues la cobertura que hacías era una cobertura que te daba para hacer en ese momento. Claro, estamos en el 2023, las coberturas se pueden hacer de otra manera. Sin embargo, sigue habiendo un gap, un espacio muy grande entre los contenidos que se pueden ir contando, las narrativas que se pueden ir contando con unos formatos determinados en redes sociales, a el ritmo que pueden seguir los medios de comunicación generando ese tipo de contenido. Y voy un poco a la pregunta de, dentro de las redacciones de los medios de comunicación, ¿cómo ves tú el panorama ahora mismo? ¿Todavía hay un déficit importante a la hora de preparar, generar todos esos contenidos con esas narrativas, con esos formatos? ¿Hay todavía un déficit importante? Sí, antes María me preguntaba, ¿no?, cómo hubiera hecho la cobertura del 15M en el 2023, y yo casi que agradezco no haber tenido tantas posibilidades narrativas, porque tener tal cantidad de herramientas y de posibilidades para narrar hubiera sido un problema con un móvil en la mano y con una batería que duraba aunque hubiera durado más. El gran problema es la multiplicidad de formatos, la multiplicidad de narrativas. Hay un concepto que yo utilizo mucho, que se llama el de la gimnasia narrativa, que es un poco para mí la esencia de todo el proceso, casi de todos los procesos de comunicación, y sobre todo en redes sociales. Cuando yo voy a hacer una cobertura, hice la del 15M, hice otras muchas después, tanto en España como en París. De hecho, me obligaba a veces a hacerla fuera de los mamos, que la mayoría las hice fuera de los medios, porque era la forma de poder identificar cómo trasladar ese sentido del directo. Yo soy muy de directo. A ver, que es que yo vengo de CNN, ¿entiendes? A mí me encanta que pasen cosas y poder contar en el momento. O sea, eso de está pasando, lo estás viendo, yo me lo creo, es que lo digo todo el entusiasmo, o sea, me vengo arriba. Y entonces, pues claro, fue maravilloso descubrir Twitter, que era una herramienta que te permitía decir, bueno, vale, vamos a hacer el está pasando, lo están viendo. O sea, que si un señor de Salamanca o una señora de Murcia que quiere estar en Sol, va a estar. O cuando sucedió la masacre de Charlie Hebdo en París, yo cogí un avión, me fui a París a cubrir la manifestación de los 2 millones de personas, porque yo quería que la gente en España estuviera dentro de la manifestación, pero no contando, no en los planos aéreos, sino en las pequeñas historias, las pancartas, los carteles, que era maravilloso. O sea, era que yo me pongo los pelos de punta de pensarlo. Las pequeñas historias, es generar el directo. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, para hacer ese tipo de cosas te viene muy bien primero ser mayor, en ese sentido, tener un background como periodista de directo, o sea, como periodista de informativo, que conoce ciertas cosas, tiene cierta experiencia y cierto olfato, digamos, ¿no?, para saber qué y no contar. Pero después está la segunda parte, que es tengo muchísimas herramientas y tengo muchos canales y tengo que decidir cómo voy a contar las cosas. Eso yo le llamo hacer gimnasia narrativa. Me imagino una pesita, como mi cerebro y su pesita, y el móvil, diciendo, bueno, a ver,
te vas a cubrir esto. ¿Esto cómo lo vas a hacer? ¿Vas a hacer un directo? ¿En qué momento? ¿Vas a cubrir en Twitter? ¿Vas a cubrir en Instagram? Esto sería lo que ahora habría que hacer. Entonces yo creo que los medios tienen la posibilidad, y de hecho sucede en muchos casos, y lo que estamos viendo, por ejemplo, con muchos periodistas que trabajan de forma autónoma, que salen con un teléfono en la mano y que saben hacer una cobertura en TikTok maravillosa o una cobertura en Instagram con stories maravilloso, y que en un momento dado saben que todo ese material que tienen o van a generar un material de vídeo para montar un reel que será estupendo. Y ahí, digamos que la programación virtuosa es el acierto en elegir tus narrativas y en tomarte eso tan serio como cuando el periódico o a mí Antena 3 me mandaba a cubrir un atentado, donde yo pues, me preparaba, me documentaba, entrevistaba, pues la misma seriedad y la misma profesionalidad que haces o que implicas en un proceso de un medio clásico, hay que aplicarlo al móvil. Básicamente porque generas una narrativa que va a llegar a muchísima gente, que puede, yo doy clase de esto, o sea, de periodismo móvil, y es muy gracioso cuando salgo con los alumnos a hacer prácticas de periodismo móvil. Claro, mis alumnos, que suelen ser jóvenes, son unos máquinas, como diría Bisbal, son unas máquinas con los teléfonos, grabando y tal, lo graban todo y tal, pero claro, igual no hay foco, igual hay más turismo, hay mucha estética, pero no hay datos. Entonces, claro, les digo, a ver, yo qué sé, estoy pensando, ¿no?, en Sevilla, con algunos de Loyola, ¿no?, haciendo una cobertura sobre cómo se prepara una ciudad a la Semana Santa, ¿no? Entonces a alguien se le ocurre hacer algo muy turístico y yo digo, no, es que vuestra cobertura empezó ayer. ¿Dónde están los datos? ¿De cuántas personas vienen? ¿De cuántos comercios? ¿Cuál es la cifra de negocio que implica la Semana Santa? ¿Dónde están esos datos? No, y además queremos ir porque hay un ensayo de un paso de no sé cuánto. ¿Habéis pedido permiso? ¿Dónde están las acreditaciones? O sea, por lo que te entiendo, en la gente joven que ahora está estudiando periodismo y se está preparando, por decirlo de alguna manera, la parte de preparación de contenido, generación de contenido, producción de contenido, todo eso evidentemente por su propia naturaleza ya lo llevan consigo. Tienen esa facilidad, ¿no? Incluso mejor que su profesora, ¿no? En ese sentido. Pero le falta, por decirlo de alguna manera, meterle esa pata de periodismo. El oficio. Esa persona que se está preparando y que acaba en una redacción de un periódico, de un medio, de una televisión, cuando entra ahí, ¿se le va a formar también sobre eso para que vaya evolucionando en la parte periodística? ¿O generalmente tú crees que ese tipo de profesionales nuevos que entran en una redacción se les encajona o se les da una serie de trabajos muy, muy específicos y no evolucionan como periodistas? A ver, mi experiencia, yo hace tiempo que no estoy en los medios, es muy difícil. Mi experiencia es la siguiente. Cuando los periodistas jóvenes reciben formación en herramientas de periodismo móvil, acaban generando y adquiriendo una serie de competencias profesionales que los medios saben que necesitan el día que aparece la oportunidad. Te pongo un ejemplo. Yo he trabajado en el diario El Mundo y he sido profesora de periodismo móvil del máster del Mundo, ¿no? Y claro, mis alumnos hacían prácticas en la calle y, bueno, digamos, se querían todo esto porque lo hacíamos, y muchos de ellos lo hacían muy bien y tal. Después subían a la redacción a hacer práctica, a las secciones normales, tamaño nacional, local y tal. Y entonces, claro, y cuando llegaba la hora de que estas personas salieran a la calle, digamos, el alumno que había pasado por la escuela, que había aprendido redes sociales, que había aprendido periodismo móvil, era el que se iba a hacer la cobertura. Porque iba a ir a una manifestación de taxistas, pero sabía narrar, porque lo había estado haciendo, se había preparado para ello. Y eso se convirtió en un plus. Yo recuerdo cuando llegué a la redacción del Mundo, que fue siempre súper abierta, todos los directores que he trabajado, fue maravillosa. Necesitamos pequeños iPads, necesitamos más móviles, necesitamos micros de corbata para poder ir a la calle y poder ir entrevistar a la gente y hacer coberturas. Y lo hacían muy bien, con lo cual, y todo ese contenido que ellos hacían, esas crónicas, esas fotografías, o sea, entrevistas, esas secuencias de explosiones, de manifestaciones y tal, bueno, pues todo ese tipo de contenido acababa nutriendo la web, digamos, con lo cual ya no eran unas coberturas para redes sociales, sino era una generación de un contenido que después era útil para todo el periódico. ¿Vale? Y eso sí. Ahora, que los periódicos tomen la iniciativa de formar a sus periodistas, ahí ya te diría yo que me costaría identificar periodistas o medios que lo hagan. Sí he visto periodistas muy buenos que han asumido que eso lo pueden hacer y lo deben hacer. Y hay periodistas en muchos medios de España donde salen y cuando hacen una cobertura se hacen sus 2-3 tweets con información y bien hecho, y algunos realmente muy bien hechos, ¿no? Pero suele ser por iniciativa propia. Generalmente en el caso de los periodistas que ya están formados, que ya tienen un
recorrido dentro de un medio, etcétera, etcétera. Y que tienen una inquietud. O sea, yo he visto que este tipo de periodismo se ha desarrollado más, por ejemplo, en medios anglosajones. Hemos visto Vice, Brut, bueno, en Francia, Brut, que después es un medio nativo en redes que se ha diversificado y que ha aparecido en muchos sitios y que era maravilloso porque no era el típico vídeo de animación tipo Actuality, que también está muy bien contar con 4 datos, ¿no? Sino gente en la calle, en la guerra. Bueno, lo estamos viendo ahora en la guerra de Ucrania. Hemos visto muchos muy buenos periodistas haciendo muy buenas crónicas en redes sociales, en TikTok y en otros sitios. O sea, que decir, las redes pueden ser una cuna para el periodismo y pueden ser una plataforma para el periodismo, simplemente si te lo tomas en serio. Y yo creo que a veces a los medios grandes esto les cuesta un poquillo, el hecho de saber que tienen que formar a sus periodistas para que esto se haga bien. Al final es hablar de gestión de talento dentro de las relaciones, ¿no? Porque a veces me da la sensación de que a la gente muy joven que lleva a las redacciones se gestiona bien la participación en el desarrollo de nuevos canales. Pues tenemos algunos ejemplos. Yo tengo gente de 20 primeros años que desarrolle bien el canal, la estrategia de TikTok, pero no se sabe gestionar la participación de estos roles en los procesos estratégicos de distribución relacionados con la relevancia comercial de esas audiencias, etcétera, etcétera. En tu opinión, hay un hándicap aquí de formación, ¿no? De esa visión estratégica, que es algo quizá que pueda dar más la experiencia dentro de un medio, ¿no? Yo creo que habéis tenido un primer entrevistado, un primer invitado de lujo, que era Adrián Segovia, que dijo una frase muy buena, ¿no? En esa intervención en la que hablaba de la necesidad de que todos estos procesos relacionados con los entornos de monetización en redes sociales no fueran, campo de marketing o campo de contenido, sino que fueran directamente objeto de preocupación de la dirección. Y eso para mí es clave. Es decir, yo creo que tenemos un medio como es Relevo, no se conoce, un medio deportivo del Grupo Vocento, que es exactamente esto, es el ejemplo de cómo un CEO, Luis Enrique, que se cree un concepto, es decir, vamos a construir comunidades, empezando por construir nuestras comunidades dentro de redes sociales, haciendo periodismo deportivo y después con un equipo, Germán Frasa, Fermín Elizares al frente de las nuevas comunidades y elaboran un proyecto en el que todo el mundo se lo ha creído. Eso por un lado, con lo cual yo te diría, sí, para profesionalizar esto se necesita un impulso de arriba hacia abajo, uno. Y segundo, enseñar a todas las generaciones nativas en redes sociales a mirar el resto de procesos de redes que no son hacer contenido. Yo creo que estamos viendo, por ejemplo, el tema de influencia. Estoy pensando en agencias que llevan muy bien toda la parte de monitorización, la parte de analítica, pero es importante que las personas, la gente joven, que nos enseñan tanto a nosotros sobre la forma de utilizar el vídeo, cómo generar formatos diferentes, cómo se utiliza CapCut, InShot, maravilloso. Es impresionante, pero a veces no le miran el culillo al vaso, en el sentido de que están viendo muy claro toda la parte de contenido, pero están descuidando esta parte de preparación de una cobertura, o están descuidando, no ven más allá de la parte de la analítica, o no la cuidan tanto, pero eso es simplemente es formación. Y después, en las redacciones, y esto nos ha pasado todo, hay cierta alergia, a tocar o abordar o a interiorizar como propio labores que no son exactamente periodísticas. El tiempo que nos ha tocado vivir en los medios es que tiene esto. Es decir, es que para hacer bien tu trabajo, hay gente que piensa que hacer SEO es una traición. Bueno, pues que igual no es una traición, ¿no? O que mirar o pensar en un entorno de monetización o en una forma de promocionar un contenido, de promocionar un reportaje, ¿no? Del hecho de que, no recuerdo, no voy a poner nombres, ¿no? De hablar de figuras del periodismo más clásico aquí, de personas que me dijeron, no, abro mis redes sociales si eso es bueno para el periódico. ¿Me entiendes? Por ejemplo, una persona, y yo pongo mis artículos aquí. Claro, para ella era como hacer un acto de marketing, un acto de promoción, que un poco que se salía de lo que había sido hasta ahora su labor como periodista, pero claro que hacía un gran bien al periódico, pero sobre todo a quien le hacía un gran bien era a esa persona, que ahora, no voy a decir el nombre, tiene 800.000 seguidores en redes sociales, tiene una comunidad, porque una vez que abrió su cuenta en Twitter se dio cuenta de que Twitter le servía para muchas cosas, ¿no? Y no solamente para hacer un favor, entre comillas, marketingiano al periódico, ¿no? Has abierto ya la veda del periodista, de sus redes sociales, de Twitter. O sea, ya hemos empezado a abrir un poco el melón ahí, y sobre eso, nos podríamos tirar 5 o 6 horas hablando, ¿no? Pero pensando en los periodistas, pensando en redes sociales, ¿no? Y por hacerlo sencillo, vamos a pensar en Twitter, ¿no? Y vamos a pensar también en audiencias.
A mí hay una cosa que siempre me ha generado mucha curiosidad, y yo creo que alguna vez lo he hablado contigo, que es que cuando observamos la labor de un periodista en una red social como Twitter, para empezar hay periodistas que, por decir de alguna manera, son periodistas en su trabajo convencional y sin embargo en su perfil en Twitter no son periodistas, son otra cosa. Son opinadores, comentan noticias, pero evidentemente tienen una relevancia porque tienen una comunidad y les siguen porque es un periodista, ¿no? Sin embargo, van generando una serie de comunidades, una serie de audiencias, pero a lo mejor no están utilizando una red social como una herramienta periodística. Sin embargo, luego sí hay otro perfil de periodista, que es el que realmente utiliza una red social como una herramienta de trabajo. Yo ahí sí que sobre todo lo identifico mucho con el redactor o el periodista que sale a la calle y que está cubriendo una noticia. Y yo, por ejemplo, eso lo identifico mucho con los corresponsales. Cuando hay época de elecciones en Estados Unidos, sabemos perfectamente la labor que hacen los corresponsales, los periodistas españoles que están en Estados Unidos, en Washington, en Nueva York, y hacen una labor fantástica en Twitter, ¿no? Todo eso es un trabajo que se lo lleva el periodista en sus redes sociales, pero ese periodista que realmente hace esa labor de periodista en redes sociales, no sé hasta qué punto el medio de comunicación en el que trabaja ese periodista tiene algún rédito o el propio medio de comunicación facilita la labor al periodista para que haga esa labor. A mí siempre me da la sensación de que es un tema de iniciativa propia del periodista, generalmente en la mayoría de los casos. ¿Tú crees que, por ejemplo, los medios de comunicación deberían facilitar mucho más y potenciar mucho más el desarrollo de cada periodista en redes sociales con un sentido, con una lógica, con unos objetivos y siempre de negocio, evidentemente? Pero ¿tú crees que deberían de potenciar mucho más los medios de comunicación la labor del periodista en redes sociales? Es una buena pregunta. Porque ha habido muchas experiencias, yo creo que hay tantas experiencias como periodistas ahí en la red, ¿no?, sobre este tema. Yo te diría que sí, yo te diría que sobre todo hoy, cuando es una realidad que hay una gran parte del consumo de información que se hace dentro de las redes sociales, los medios tienen que interiorizar esta realidad. Yo creo que alguna vez hemos hablado del caso de Le Monde, que para mí es sintomático de este tema. Le Monde en el año 2015-2016 estaba abriendo un canal de Snapchat, porque ellos ya intuyeron que aunque fuera Snapchat, ellos debían estar como una marca informativa puestos a generar noticias y contenidos informativos con los que pudiera identificarse aquellos que nunca irían al kiosco a comprar el periódico o que por el momento no tenían dinero para comprar una suscripción, digamos, ¿no? Y así lo hicieron, se lo tomaron en serio. Yo visité esa redacción en el año 2016, invitada por una persona de la redacción que conocía, y me sorprendió muchísimo encontrarme una redacción tan bonita, de tanto peso, con tanta tradición, que tenía en mitad de la redacción una pecera que se llamaba The Snapchat Team. Y dentro había 10 personas trabajando. Al lado de Internacional, al lado de Opinión, al lado de los más sacrosantos departamentos del periódico estaban ellos. Con periodistas y con videográficos, con expertos en edición de After Effects, intentando descifrar esa ecuación, ¿no? Es decir, ¿dónde está el periodismo en Snapchat para Le Monde? Y lo hicieron. Hicieron un canal de 10 contenidos, 3 de ellos eran inserciones publicitarias, con lo cual crearon una entera monetización y esa cuenta debe estar camino de los 2 millones, en ese momento ya tenía 1 millón. Y lo mismo hizo Paris Match, por ejemplo, ¿no?, que es una revista que todo el mundo piensa, una revista socialité, una revista que también tiene mucho fotoperiodismo. ¿Qué es lo que pasó en el caso de Le Monde? Pues claro, que todas esas personas que empezaron a suscribirse al canal de Snapchat tenían igual 16 años, pero es que 8 años después, pues tienen 22, ya tienen dinero y ahora son suscriptores. Con lo cual, esto lo contaba Jérôme Fenoglio, que es el director de Le Monde. Decía, claro, es que nos hemos encontrado con que las redes sociales son para nosotros una pasarela hacia la suscripción y sobre todo provocó un rejuvenecimiento de la edad del lector. Y esto es maravilloso, con lo cual yo te diría, todo lo que significa potenciar redes sociales dentro de una marca informativa es estupendo. Ahora, el problema es cómo hacerlo. Segundo, cómo vincular las cuentas del periódico con las cuentas de los propios de los redactores. Porque evidentemente, y eso mejor no engañarse demasiado, las redes son un generador de marca personal. Este es mi caso. Dejé un día de ser la periodista de televisión para convertirme en yo, porque digamos la gente conocía las coberturas, ¿no? Y puedo decirte que todas las oportunidades profesionales que he tenido en los últimos 10 años, que gracias a Dios las he tenido, pues han sido porque me convertí en mi marca personal. Todo el movimiento influencer que ha venido después es eso. Es
es simplemente personas que saben generar un contenido y que saben generar una comunidad. Con lo cual, yo comprendo todas las dudas que los medios tienen a la hora de impulsar, digamos, estos procesos, ¿no? Pero aquí parece, yo creo que en España a veces parece que los medios no han sabido canalizar bien esta labor individual, lo han visto un poco desde la barrera y han visto como el éxito de sus figuras que seguían participando en los propios medios con un talento exitoso y desarrollando un contenido. Por ejemplo, me voy a ir de plataforma, pero en Twitch es un ejemplo paradigmático, en el periodismo deportivo que tú me mencionabas antes. Han visto desde la barrera como sus estrellas mediáticas han sabido aprovechar este canal, y no solo en términos editoriales, sino de monetización, muy bien. Entonces da la sensación a veces que aquí en España los medios no han sabido canalizar este éxito individual en pro de la institución mediática. Sí, totalmente. Yo creo que además, hemos vivido momentos lamentables en los que hemos visto como de las redacciones mejores de este país salían talentos a raudales, gente con grandes agendas, con una capacidad de comunicación increíble. Muchos de ellos abandonaron la profesión, pero hay otros muchos que hicieron eso. Evidentemente que hicieron este mismo caminito que yo hice en 2011, otros lo han hecho después de mí. Y lo han hecho con mucho más éxito que yo, porque han encontrado, pues digamos, plataformas como Twitch donde han generado formatos, pero sobre todo donde siguen haciendo periodismo y donde siguen demostrando que son creíbles, donde sus comentarios son respetados y comentados, que para mí es la gran riqueza de las redes sociales. O sea, una red como Twitch, que tiene un feed de comentarios permanentes, es un diálogo. O sea, que decir, es que fijaros lo que ha cambiado la película desde que, nosotros hacíamos las crónicas. Yo hacía una crónica en París, lanzaba y a mí no me respondía nadie. El feedback ahora para ellos es permanente, o desde un tuit, y eso es estupendo. Y eso, efectivamente, los medios han cometido, los medios españoles, en general, no todos, pero han cometido el pecado de ver esto de la barrera. Yo recuerdo, lo comento mucho, nunca le pongo nombre, pero hay una persona que a mí me dijo cuando yo entré en Twitter, que era uno de mis jefes, me decía, no, eso es para hacer amigos falsos. Twitter es para hacer amigos falsos. Y yo le decía, no, te aseguro que no, que hay mucha gente, que hay gente hablando, que están pasando cosas, se pueden contar, podemos promocionar contenido, podemos hacer esto, lo otro, yo voy a editar, si quieres yo lo hago para el periódico o para el no sé qué, y hago también o para el programa X, y además o lo cojo a las cuentas del medio, no, hasta que el día que se te cuenta de que sí, de que efectivamente que se había sido un retraso histórico, ¿no? Iba a decir, ahora David es experto en hacer alguna pregunta mirando al futuro, que no sé si da miedo o es alentador en términos de esperanza, que a mí me gusta más. No, sí, va a ser un poco mirando, no mirando al futuro, en el presente, en el actual presente, pero sí mirando un poco al futuro. Cuando nos has explicado ahora el ejemplo de Le Monde, con el proyecto de Snapchat, claro, ahí estamos hablando mucho ya de audiencias, ¿no? Es decir, yo me imagino que Le Monde en un momento dado analizó, se fijó y tomó la decisión de crear un proyecto de ese tipo también para ir hacia una audiencia muy determinada, que a lo mejor en ese momento, no lo sé, pues a lo mejor tenía un déficit y necesitaba, ¿no?, llegar a una audiencia determinada en la que tenía dificultades. Esa necesidad de buscar nuevas audiencias o de trabajar con las audiencias que incluso se van moviendo según van pasando los años, eso al final, en el momento en el que estamos, genera que los medios también tengan que afrontar proyectos en nuevas plataformas. Sí que es cierto que en las nuevas plataformas de las que estamos hablando, cuando las asociamos generalmente a audiencia joven, como puede ser TikTok, Twitch, aquí en España no tanto en Snapchat, pero este tipo de plataformas sí que, lo que hemos dicho anteriormente, tienen unas narrativas, unas maneras de generar los contenidos y generar los formatos muy diferentes a como cuando los antiguos que éramos de Twitter, pues teníamos que publicar y generar, ¿no? Pero en el fondo al final es trabajar audiencias y conocer audiencias en un ámbito que son las redes sociales, que es un ámbito desestructurado, en el que tú, para empezar, lo que tienes es que, ¿qué audiencias me interesan? Estas. ¿Dónde están? Vamos a ver dónde están, porque no es tan evidente muchas veces, ¿no? Y una vez las localizas, las tienes que ordenar. Y en ese sentido, vuelvo al pasado, me voy hacia atrás y vuelvo a Twitter en el momento en el que en Twitter tú puedes estructurar audiencias, comunidades, etcétera, etcétera. Ese trabajo que tú has dicho antes de un periodista, que por ejemplo en Twitter es importante para generar contenido o para dar información, pero incluso es mucho más importante para buscar tú como periodista información, tienes que construirte audiencias, ¿no? ¿Tú qué visión tienes de las audiencias en redes sociales, no solo en Twitter, sino en todas las plataformas, que ahora es todo mucho más complejo? ¿Qué visión tienes a la hora de hacer un trabajo periodístico, ya sea como medio o como periodista de forma individual? Ese trabajo de análisis de audiencias,
¿Cómo lo afrontas tú, por ejemplo, en una red como Twitter? ¿Qué tipo de trabajos tienes que hacer para organizar esas audiencias, localizarlas? Creo que ese sería el trabajo más difícil que tendría. No ha sido el grueso de mi trabajo. Mi trabajo en las redes ha sido básicamente es explorar todas las posibilidades que para el periodismo tenía una red social, en el caso de Twitter, que tenía muchísimas, claro, o sea, desde el punto de vista de la publicación, porque podía generar vídeos, textos, etcétera. Se podían hacer directos, que no nos damos cuenta, pero claro, si te vas 20 años atrás, costaba mucho dinero hacer un directo, había que llevar una unidad móvil, contratar un segmento del satélite, subir la señal, bajar la señal, y ahora mismo es que tienes que decidir en qué quieres hacer el directo. Eso era muy importante. Para mí lo mejor de todo era el hecho de ordenar la información, las listas, es decir, yo soy la loca de las listas, pero ha sido una inversión de años, llevo años haciendo listas, pero digamos que ahora tengo listas que me responden a muchísimas necesidades. Ejemplo, estamos en una campaña electoral y bueno, puedo tener una lista de los periodistas políticos de referencia, o si surge un incendio en Valencia, tengo una lista de medios de referencia de Valencia, o si quiero seguir la campaña en Francia, tengo de periodistas políticos o políticos franceses o lo que quiera, digamos. Tengo muchísimas listas que sirven un feed organizado y elegido y jerarquizado de información. ¿Dónde están las audiencias? Yo creo que ahora es lo más difícil de medir y lo más difícil de identificar. Para mí no ha sido lo más importante. Digamos, en otros proyectos que he hecho más de consultoría, sí. Y yo pienso que sigue siendo el gran problema. Cuando trabajas de forma individual, que es en mi caso, no tienes herramientas para esto. No tienes herramientas para ir identificando. Después, vas aprendiendo a buscarlas y a buscarlas de una forma casi primitiva o rudimentaria. El hecho de mirar muy bien los insights de una red social, ¿no? De decir, esta es mi comunidad en redes sociales, esta es mi comunidad en Twitter. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edad, de dónde vienen? Para eso, la biblioteca de anuncios, es muy buena. Pero yo pienso que ese análisis de audiencia para mí es una asignatura pendiente y cada vez más difícil, digamos, ¿no? Yo creo que estás pensando en Adrián Segovia, ¿no? Que el otro día también lo contaba. O sea, nunca ha sido tan difícil trabajar en redes sociales por la multiplicidad de plataformas, por la evolución del consumo y por el comportamiento de las audiencias, que es líquido, ¿no? Pues yo creo que ya vamos a ir acabando. Y me gustaría acabar solo con eso último que has dicho, con algo muy concreto, porque has comentado el tema de las listas de Twitter, y ya que estamos hablando de periodistas, sinceramente yo sé que tú eres una enferma de las listas de Twitter, porque yo también soy un enfermo de las listas de Twitter, que además lo divertido de todo es que es para otro objetivo. O sea, yo utilizo las listas para unas cosas y ella lo utiliza para otras, ¿no? Pero centrándonos en el mundo del periodista, de todos los periodistas que tú conoces, que sean activos en Twitter, que utilicen mucho Twitter, ¿qué porcentaje dirías tú que realmente trabajan en serio las listas de Twitter? Pregunta incómoda. No es nada. No hay cultura. No hay cultura. No hay cultura de listas de Twitter. Y de hecho, muchas veces, cuando veo cosas que me gustan, ¿no? O perfiles que me gustan en Twitter, suelo ir a ver las listas de las personas. Y entonces me encuentro, ahí no tiene. Y por ejemplo, me sorprende mucho gente que trabaja en información diaria, para los que esto sería maravilloso. Es decir, periodistas políticos de todos sitios, no sé. Y de repente me encuentro una cuenta de Twitter muy activa, porque hay muchos periodistas políticos que que hacen análisis, básicamente análisis, pero no sé cómo lo hacen, porque listas no tienen. Digo, ¿y cómo seguirán los medios de cada comunidad autónoma? ¿Cómo seguirán a los estrategas electorales de cada partido? ¿Cómo seguirán a los cabezas de lista? Esto me sorprende, me maravilla, ¿no? Por eso sí, siempre tiendo a decir que, en mi opinión, el periodismo político se ha quedado un poco no que se ha quedado desfasado, es muy importante, pero que la realidad que analizan es muy parcial, porque están mirando solamente el comportamiento de algunos actores, algunos puestos de observación, pero las listas sería una maravillosa atalaya para ver igual realidades. Imaginaros, por ejemplo, esta campaña electoral que estamos viviendo, donde hay una gran cantidad de campañas en negativo, de campañas tout court, que dirían los franceses, simplemente campañas políticas que se están haciendo, impulsadas desde donde, como, imagínate, simplemente abriendo una lista por partido, con estrategas, con cabezas de lista, con los medios de cada comunidad autónoma, con otros periodistas políticos, con observadoras internacionales. Tendrías una visión de la realidad que sería mucho más rica y que haría mucho más rico tu análisis, ¿no? Me ofrezco voluntaria a enseñar siempre. Nos vamos con deberes de este podcast. Hay que repasar si tenemos listas y si no, empezar a ponernos a ello.
Perfecto, pues nada, pues ya acabamos. Muchas gracias, Carmela, por haber venido. Esta es tu casa, siempre vas a ser aquí bienvenida y nos seguiremos viendo por las redes. Por supuesto que sí. Ha sido un placer. Nos vemos en esas fiestas. Ha sido mío. Perfecto. Vale. Gracias, Carmela. Un abrazo. Hasta pronto. Acabas de escuchar otro episodio de Entre Medios, el podcast de Bisoci. Hoy hemos conversado con Carmela Ríos, periodista especializada en periodismo móvil. Nos puedes seguir en nuestros perfiles en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y en las plataformas de audio en Spotify, Apple Podcasts, iBooks, Google Podcasts y Amazon Music.